Saludos, muy buenas. Mi nombre es Saúl Montero. Una vez más estoy por aquí. Ahora vamos a hablar de lo que son las derivadas parciales. Vamos a resolver un ejemplo respecto a sus tres variables de la asignatura Análisis Real 2 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, perteneciente al maestro Carlos Félix. Bien, en este caso tenemos nuestra diapositiva en lenguaje y formato látex. Asimismo, tenemos otro ejercicio para explicarlo, pero vamos aquí primero a nuestra diapositiva. Como ya más bien vemos, tenemos varios propósitos. Vamos a comprender la aplicación de las derivadas parciales en la vida cotidiana. Vamos a conocer e interpretar la importancia de la derivada parcial en la vida cotidiana, es decir, en nuestro día a día. Vamos a resolver una derivada parcial por definición y vamos a aplicar su regla para nosotros comprobar el resultado que obtenimos por definición. Bien, entonces, ¿pero qué es una derivada parcial? Aquí dice que una derivada parcial es un concepto fundamental en cálculo que se utiliza para calcular la tasa de cambio instantáneo de una función. Pero aquí pasa algo, aquí son de varias variables. ¿Qué se le dice? Que con respecto a una de esas variables, manteniendo las otras variables como constantes. Eso lo vamos a ver más adelante cuando apliquemos las reglas. ¿A qué me refiero? Cuando la mantenemos como una constante. Bien, entonces, la notación común para una derivada parcial con respecto a una variable se lee de la siguiente forma. Cuando vean ese simbolito aquí, ese símbolo, eso es delta parcial, la derivada de la función respecto a x. Entonces, esta también se lee a sí mismo, la derivada de una función, esta que está aquí, a la derecha, la derivada de una función respecto a y la derivada de la función respecto a z. Muy bien. Entonces, vamos a ver la importancia de la derivada parcial en nuestra vida cotidiana. Las derivadas parciales son una herramienta poderosa y versátil que se aplica en una amplia gama de la disciplina o de disciplinas para resolver problemas, modelar fenómenos naturales y optimizar sistemas. Su importancia radica en su capacidad para proporcionar información detallada sobre sobre cómo las variables afectan una función, lo que a su vez permite tomar decisiones informadas y realizar análisis profundo en un contexto multidimensional. Me refiero a esto que las derivadas parciales son opciones de alta gama para nosotros resolver fenómenos. Cuando hablamos de modelar, estamos hablando de fenómenos que son como un retrato de algo que pasa en nuestra vida. Y entonces a través de estos problemas o esta aplicación de la derivada parciales, podemos darle una amplia solución o miles de soluciones. Pero bien, entonces, vamos a resolver este ejemplo. En realidad es un solo ejemplo, pero puse ejemplo uno, 2 y 3. En el ejemplo uno vamos a derivar la función por definición, la derivada parcial por definición. Pero ¿cuál es la función que vamos a derivar? Esta que está aquí a la derecha. Dice, la función f y z es igual a 2x a la 4 más 4x cuadrado por y por z cuadrado más logaritmo natural de y. Entonces, en nuestro otro PDF, formato látex, vamos a derivar la función respecto a x. Pero miren cuál es la diferencia entre ellas tres. Cuando estamos derivando la función respecto a x, a la variable t, se le va a la variable, no, a la variable x, donde quiera que exista la x en la función, se le va a sumar la variable t. Eso es cuando estamos derivando la función respecto a x. Y se le resta su función original, todo eso sobre t. Fíjense bien que esta es la misma derivada por definición de una función normal, como la habíamos o la hemos visto en algunas otras ocasiones. Pero aquí, como son varias variables, cuando esté derivando con respecto a una variable, a esa misma variable usted le va a sumar la variable t. Si t tiende a cero, se le suma t. Si h tiende a cero, si dice límite de h tiende a cero, no se le va a sumar t. Recuerde que aquí se le va a sumar entonces h. Pero como estamos trabajando con t, vamos a sumarle t. Entonces, el segundo dice, derivada de la función respecto a y del límite cuando t tiende a cero, ahora no es a la x quien se le suma la variable t, sino es a la variable y, porque estamos derivando respecto a y. Esa es la única diferencia que hay entre ellas. Y cuando estamos derivando la función respecto a z, se le suma la variable t a lo que es la variable z. Se le resta su función original y se divide todo entre t. Bien, entonces pasamos aquí, vamos a
compartir de nuevo nuestra pantalla para que se concentre más lo que estamos explicando. Aquí tenemos el ejercicio para explicar. Vamos a hacerlo primero por definición, luego que lo hagamos por definición, voy a subir de nuevo desde el inicio para explicar esto por la regla y comprobar si el resultado que tenemos aquí debajo es cierto. Bien, entonces empezamos. Vamos a resolver primero la función, la derivada parcial de la función respecto a x, de la función f, y, z es igual a 2x a la 4 más 4x cuadrado por y por z cuadrado más logaritmo natural de y. Primero, aquí implementamos lo que es nuestra función. Déjenme conectar mejor con la cursor. En el primer paso, aplicamos lo que es nuestra definición de derivada parcial respecto a x. Aquí abajo, como le había dicho, todas las variables x van a cambiarse por lo que es x más t. Entonces, ya no sería 2 por x a la 4, sino sería 2 por x más t a la 4. Ya no sería 4 por x cuadrado, sino sería 4 por x más t cuadrado y se le aplica a su otro componente igual. Y se hace la diferencia de su función original como lo vemos aquí. Se le va a restar la función original, todo eso dividido entre t. En el tercer punto, ¿qué de diferencia hay entre el segundo? Bueno, en el tercer punto, la única diferencia que hay es, vamos a pausar. Bien, disculpen que le había puesto pausa, es que la laptop se me estaba descargando y tuve que conectarla para que no se nos arruine el video. Entonces, seguimos por aquí. La única diferencia que hay entre el punto 2 y el punto 3 es que aquí tenemos una diferencia. Entonces, este negativo va a afectar todos los componentes de mi segundo paréntesis y por eso lo vemos aquí abajo negativo. Entonces, para el punto 4 tenemos ya este binomio a la 4 resuelto y a la vez multiplicado por 2. Es decir, que cuando resolvemos este pequeñito término que está aquí, nos arroja lo que son estos 5 términos. Entonces, cuando resolvemos también el 4 por x más t al cuadrado, y z cuadrado, nos arroja lo que es el segundo paréntesis que está aquí, más el logaritmo natural, menos los componentes que acabamos de explicar ahora mismo, que de dónde sale el negativo. Entonces, más desglosado ya con los paréntesis, vamos a decir, roto, entonces, vamos a simplificar nuestra función. Cuando la simplificamos, hay términos aquí que son opuestos adictivos, por ejemplo, como este y este, el logaritmo natural y el menos 4x cuadrado y z cuadrado se cancela también con este. ¿Y quién no queda aquí? Aquí no quedan lo que son los próximos términos. Veo que se me fue un pequeñito, vamos a ver, un pequeñito término, es decir, este logaritmo natural. Este logaritmo natural, vamos a suponer que lo habíamos eliminado, no puede estar ahí. Entonces seguimos simplificando nuestro término. Aquí, lo que vemos ahora en este paso que está aquí, aparece un nuevo límite, pero ¿por qué? Lo que pasa es que como vamos a evaluar el límite, a buscar la proximidad del límite, tenemos un término que podemos sacarlo del límite. Es decir, este que tiene t elevado a la 1, por ejemplo, este que está aquí, el 8t por x al cubo, lo podemos expresar como otro límite aparte, porque ese denominador compartido son varias funciones homogéneas. Entonces, puedo dividir eso hasta en 7 límites si me place la gana, pero en este caso solamente me interesa esta. Entonces, esta t con esa t simplificada, por eso aparece el 8x al cubo aquí debajo. Y lo que me resta ahora, vamos a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Por qué la regla de L'Hopital? Porque lo que pasa es que si me pongo a simplificar el límite con este término, que no debería estar ahí, me quedaría esos términos sobre cero, o si no, también me quedaría una indeterminación. Aplicando reglas de L'Hopital, vamos a derivar tanto arriba como abajo. Este término de aquí vamos a suponer, como le había dicho, que no existe, no puede estar ahí. Y a la vez, cuando derivamos arriba y abajo respecto a t, entonces la derivada de t me va a dar 1. Entonces, ¿por qué el 12 se convierte en un 24? La t está elevado al cuadrado y como derivamos respecto a t, va a quedar 2 por 12. Es una derivada común. 2 por 12 es 24, t a la 1 x cuadrado, más 24, 3, t cuadrado por x, porque 3 por 8 da 24. Se le resta 1 al exponente y por eso queda la t cuadrado. Más 4 por 2, 8, t al cubo, más
Entonces, ¿por qué el 8 no cambió? Porque saben que la derivada de un término lineal o una variable elevado a la uno sería uno y uno por 8 seguirá siendo 8 más. Aquí si el 4 cambió por el 8 porque el exponente de la t es el 2 y 2 por 4 8 y entonces a la t se le resta uno como exponente. Ya que aplicamos la regla de L'Hopital, si nosotros evaluamos nuestra función cuando t tiende a cero, ya vemos que este término se hace cero, este se hace cero, este se hace cero. Este de aquí es el único que no se hace cero y este sí se hace cero. Y es decir, la derivada de la función respecto a x va a ser este resultado, 8x al cubo más 8 por x por y por z cuadrado. Asimismo, vamos a derivar la función ahora respecto a y. Hacemos lo mismo. La única diferencia es que en este caso no es la x quien va a cambiar por x más t. Ya no se aplicaría esta forma porque estamos derivando respecto a y. Ahora, la y sería quien tomaría por la y, perdón, vamos a buscarla aquí. Aquí sería y más la variable t. Entonces, como estamos derivando respecto a y, vamos a hacer lo mismo procedimiento. Aquí 2x a la 4 queda igual, más 4 por x cuadrado. Recuerden que la y toma los nuevos términos que son 2. Sería y más t por z al cuadrado más logaritmo. El logaritmo también, natural, tiene una y. Ahí adentro también tiene que ser y más t. Menos la función original. La diferencia de la función original, todo sobre t. Hacemos lo mismo que anterior. Es decir, estos dos términos que están aquí, que tienen varias variables, es la multiplicación. Usted sabe que estamos multiplicando de forma distributiva con la suma. Vamos a multiplicar 4x cuadrado por y, 4x cuadrado por t. Estos dos términos están aquí, más logaritmo natural y todo se mantiene igual. Solamente que el negativo hacemos lo mismo. El negativo cambia los signos de nuestro paréntesis porque necesitamos romperlo para sumar o restar términos semejantes. En el punto número 4 en el punto número 5 perdón, aquí ya vemos que no existe un paréntesis al menos que sea el argumento del logaritmo natural. Es decir, ya todos los paréntesis están rotos. Ya ahora sí podemos sumar y restar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? 2x a la 4 menos 2x a la 4. Son opuestos adictivos, son semejantes y a la vez opuestos adictivos. También pasa con estos dos, son opuestos adictivos. Y el logaritmo natural aquí no se puede ir porque no es opuesto adictivo a más logaritmo natural de y más z, más t, perdón, porque el argumento son diferentes, es decir, esto no lo hace semejante. Pasamos ahora al punto siguiente, que es el punto número 6. Ya tenemos la fracción un poquito más simplificada del límite. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a separar el límite, porque tenemos una t lineal, como lo hicimos ahorita, es decir, esto que está aquí va a formar un nuevo límite y esto que está acá va a formar el segundo límite. Entonces, esto es por las propiedades del límite, eso es algo básico que ya se supone que si estamos en este tema ya saben manejar esto. Entonces, aquí hacemos lo siguiente, la t sobre t se simplifica y por eso va a quedar, bueno, aquí me faltó el cero, ahí va un cero, límite de t tiende a cero, de 4x cuadrado z cuadrado, por t sobre t, simplificamos el límite y cuando evaluamos nos va a quedar 4x cuadrado z cuadrado, más nuestro límite que queda aquí. Pero ¿qué vamos a hacer con este límite? Porque si nosotros evaluamos a lo que tiende t, nos va a dar una indeterminación. Y cuando nos da una indeterminación es que hay un límite que se oculta dentro de estos términos. Entonces, aplicando la regla de L'Hopital, que es muy eficaz para estos tipos de casos, vamos a derivar la función arriba y la función de abajo. Como estamos derivando respecto a nuestro término t y este logaritmo natural de y no contiene una t, esto da cero, porque todo esto es una constante. O si derivamos lo que está dentro, recuerden que si derivamos el logaritmo natural de y, saben que esto sería igual a la derivada del argumento. Como esto es una constante, la derivada de y sería cero sobre y, eso se vuelve cero. Por eso le había dicho anteriormente. Eso es lo que pasa. Usted deriva una constante y le da cero. Bien, entonces nosotros seguimos y la derivada del logaritmo natural de y más t va a dar 1 sobre y más t. Porque recuerden que estamos derivando el argumento de un logaritmo. ¿Y qué me dice la regla de derivar un logaritmo?
para derivar un logaritmo se deriva el argumento y se coloca como numerador, es decir, vamos a explicarlo de forma breve. Vamos a derivarlo para no dejar esa duda. Derivada parcial de y más t. Esto va a ser igual. Entonces, la derivada del argumento. Recuerden que la y es una constante, eso daría 0, y la derivada de t sería 1 sobre y más t. Es el término que está aquí en nuestro nuevo límite, como lo vemos. Espero que me hayan entendido en esa parte. Entonces, bajamos, ya tenemos nuestro límite más simplificado, recordando que el 4x cuadrado, z cuadrado salió de arriba, ese límite que lo separé, más ahora nuestro nuevo límite. Y cuando evaluamos, cuando t tiende a 0, la t y como tiende a 0, se vuelve 0 y me va a quedar 1 sobre y. Es decir, nuestro resultado de la derivada de la función respecto a y va a ser igual a esto que está aquí debajo. 4x cuadrado, z cuadrado más 1 sobre y. Ahora vamos a derivar nuestro último parámetro respecto a z de la misma función. Se hacen los mismos pasos. Aplicamos el límite o la derivada parcial por definición, como lo vemos aquí. Ahora a la z se le suma t. Donde quiera que exista una z, vamos a sumarle t, como lo vemos aquí. En el segundo punto, aquí vamos a marcarlo para que lo puedan denotar. Ahí está z. Este es más breve porque este sería más directo. Y a la vez, cuando resolvemos ese binomio al cuadrado, saben que el binomio cuadrado, el primer término cuadrado, más 2 por el primer término, más t al cuadrado. Y los términos que están fuera están multiplicando ahora el trinomio. Es decir, el 4x cuadrado y se une con cada término. Es como que se reparte para cada uno de ellos. Y aquí en nuestro punto número 4 ya tenemos todo lo primero que está aquí fuera de los paréntesis, solamente falta la diferencia, aplicarle el negativo. El negativo va ahora en el punto nuevo número 6, se va a insertar en el paréntesis para romperlo y aquí se van los términos semejantes. ¿Quiénes son esos términos semejantes? El logaritmo natural, el 2x a la 4 con el menos 2x a la 4, son semejantes y opuestos adictivos. Corrijo, se va este con este. ¿Y quién me queda? 8xyz más 4x cuadrado y t cuadrado. Entonces, aquí vemos, bueno, veo que puse como un parámetro de más que revisar esta parte. Entonces, cuando simplificamos nuestro límite, cuando simplificamos aquí, nos va a quedar entonces el parámetro 8x cuadrado más y por z cuadrado. Entonces, si simplificamos t con t sobre t es 1, se simplifica un poco más, o puede aplicar la regla de L'Hopital. Derivamos arriba y abajo y nos va a quedar este término. Como el límite no tiene dónde insertarse, dónde inyectarle lo que esté igual a 0, entonces nos queda nuestro resultado que la derivada de la función respecto a z va a ser igual a 8x cuadrado por y por z. Bien, ahora vamos a subir arriba para comprobar lo siguiente. Vamos a comprobar nuestra función por lo que es la regla. Vamos a derivar esto respecto a las reglas. Vamos a borrar esto, borrones. Bien. Bien, entonces aquí está. Vamos a derivar la derivada parcial. Vamos a poner nuestro símbolo delta parcial. La derivada parcial de la función respecto a x. Vamos a ponerlo aquí. 2x a la 4 más 4x a la 2. Vamos a apagar un poco la cámara para que pueda escribir más de largo. Entonces, por y por z cuadrado más logaritmo natural de y. Entonces, como estamos derivando parcial respecto a x, la derivada de la función respecto a x de esto, tenemos que derivar cada término, cada componente. Es decir, la derivada parcial respecto a x de 2x a la 4 más la derivada parcial de 4x cuadrado y z cuadrado más la derivada parcial de la función respecto a x. Voy explicando las propiedades. Muchas personas lo hacen directo, pero la estoy aplicando para evitar confusiones. Entonces, la derivada de la función respecto a x, recuerden que tenemos que derivar respecto a x. Donde quiera que haya una x, vamos a derivar. Entonces, aquí ustedes saben que la derivada es el exponente por el coeficiente menos 1 al exponente. 4 por 2, 8. X, y al exponente se le resta 1, sería 3. En el segundo término aquí, la derivada parcial sería entonces más
Como hay una x cuadrado, ese 2 multiplica el 4 más 4, x, ahora x a la 1, y z cuadrado más. Como el logaritmo natural, ya lo he explicado anteriormente, la derivada de respecto a x va a ser 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda estos dos términos, y estos dos términos son los que nos da nuestra derivada parcial por definición, como lo vemos ahí. Bien, pasamos al siguiente paso, vamos a derivar aplicando las reglas, vamos a borrar un poquito esto. Ahora vamos a derivar respecto a la variable y. Nuestra función es que está aquí arriba, vamos a expresarla igual, o lo podemos hacer más directo porque ya le expliqué esta parte. La derivada de la función respecto a y de 2x a la 4 más 4x cuadrado y z cuadrado más logaritmo natural de y va a ser igual a ¿quién? Como el primer término no contiene el término y, hace función de una constante y la derivada de una constante es 0 más. La derivada del segundo término hay una y que es lineal, es decir, está elevado a la 1. 1 por 4 sería 4, x cuadrado, z cuadrado, más. La derivada de un logaritmo natural, como el término lineal, es decir, ya le expliqué la derivada de y, la derivada de y es 1 sobre y. Es decir, nuestra derivada parcial o nuestra derivada de la función respecto a y va a ser estos dos términos, que como más bien lo vemos, están aquí debajo. Son los mismos términos. Está aplicando por las reglas, no por definición, para comparar o comprobar nuestros resultados. Bien, vamos a borrar, y aquí está. Vamos a derivar la función respecto a z, 2x a la 4 más 4x cuadrado, y z cuadrado, más logaritmo natural de y. Bien, entonces ubicamos dónde está la z. El primer término tiene a z, no lo tiene, se vuelve 0. La derivada de una constante 0. El segundo término sí tiene una z, que es z cuadrado. Ese cuadrado se multiplica por el coeficiente, que allá es 4. Entonces aquí sería 8, x cuadrado, y por z, porque tenemos que quitarle 1 al exponente, más la derivada logaritmo natural de y, le expliqué ahorita respecto a una variable que no es su argumento, va a dar 0. Es decir, nuestra derivada de la función respecto a z sería 8x cuadrado y z. Y ahí tenemos nuestros resultados, como lo vemos, como lo hicimos aplicando las reglas por definición. Pues nada, mi gente, esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Hay un errorcito en la adición látex, parece que le agregué un término de más. Lo voy a verificar para corregirlo. Pueden comprobarlo y hacerlo en casa y van a ver que le quedaría igual. Nos vemos hasta la próxima.